Recientemente he visto la adaptación cinematográfica de la novela de Mary Shelley Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Como soy un crítico en toda regla, pues puse una muy breve reseña en mi cuenta de Instagram y algunos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo más elaborado diciendo por qué no me gustó y por qué he criticado esta película. En primera instancia quiero decir y aclarar que mi crítica va en cuanto al contenido y no la forma. Es decir, yo estoy criticando que sea una adaptación basada en la novela de Mary Shelley, como al final de la película se expone. Hay una línea divisoria entre estar basado en y estar influenciado por. Puedes estar influenciado por esa novela y hacer algo parecido, o similar, o con tus licencias creativas, pero considero que decir que está basada en esa novela y coger de la novela prácticamente el nombre y poco más, pues me parece un poco lo que yo llamo apropiacionismo inadecuado. Así que, como repito, la crítica va a ir más a cómo se ha adaptado la novela. Dicho esto, también quiero aclarar un argumento que me estáis diciendo muchos, que tengo que ver la película desligada del autor. Es decir, las películas que están basadas en libros no suelen ser 100% fieles, en eso estamos de acuerdo, y entonces lo que tengo que hacer es disfrutar de la película y no pensar que está basada en un libro, simplemente pensar que es una película aparte. Pero es que entonces no se llama Frankenstein basado en la novela de Mary Shelley. Se llama, pues, La forma del agua, que hizo una película Guillermo del Toro muy bonita para algunos, muy odiadas para otros, ahí no voy a entrar, o El laberinto del fauno, o cualquier película que quiera hacer Guillermo del Toro. Ahora bien, si Guillermo del Toro escoge una novela para hacer una adaptación cinematográfica, está claro que tiene que poner su signo, su firma, su seña de identidad como Guillermo del Toro. Eso está claro. Yo no estoy criticando eso, lo que estoy criticando es que se pase por el forro todo el argumento de la novela y, sobre todo, lo más importante, cambie partes del argumento y no llegue, que esto es, creo que realmente lo que más me importa de todo y lo que más me ha cabreado, no llegue a captar la pretensión de la autora, de Mary Shelley, no llegue a captar la esencia de los personajes, porque es una novela muy filosófica, y si no captas toda esa esencia, al final pierde el sentido. Por lo tanto, acepto que el director se tome ciertas licencias creativas, pero lo que no puedo aceptar es que cambie absolutamente todo. Así que bueno, lo que he hecho es una relectura de... Bueno, ya veis que además es una novela que tengo bastante estudiada, tengo muchas notas, así que he hecho una lectura diagonal, he vuelto a repasar las notas que tenía, escritos que tenía sobre esta novela, citas, para ir reconstruyendo cómo es la película, cómo es la novela. Repito, está claro que no va a ser 100% fiel, pero sobre todo lo que más cambia, ¿vale? Voy a seguir la edición de Alma, Clásicos Ilustrados, pero bueno, más o menos os iré diciendo los capítulos con los que me estoy moviendo. A partir de ahora os tengo que avisar de que voy a destripar prácticamente toda la película y la novela. Hacedme el favor de, si no habéis visto la película, ved primero la película y después veis este vídeo. Y con la novela, pues lo mismo. Si no habéis visto si no habéis visto la película y solo habéis leído la novela o viceversa, no vais a poder hacer este estudio comparativo, esta comparación que voy a hacer yo. Pues bueno, dicho esto, lo primero que quiero destacar es que la estructura de la película y la estructura de la novela sí que es similar, ¿vale? Está dividida en tres partes, hay como una especie de preludio, después el relato de Víctor y el relato del monstruo, que bueno, muchos sabéis que el monstruo no se llama Frankenstein, directamente no tiene nombre. Así que eso más o menos está igual. La novela empieza con una serie de cartas de Robert Walton, que es el marinero, el capitán del barco que se queda varado en el hielo. Ya desde el inicio de la novela se lee esa influencia romántica. En la página 17 dice en una de las cartas Robert Walton: no tengo a mi lado a una persona amable, además de valerosa, culta y amplia de miras, de gustos semejantes a los míos, que apruebe mis planes o los enmiende. Dice un poquito más adelante.
Y me haría mucha falta un amigo que tuviera el buen sentido suficiente para no despreciarme por romántico. Pues bueno, aquí se ve claramente la soledad romántica, ese toque vitalista, idealista que está jugando Mary Shelley. Bueno, pues continúan una serie de cartas. Esto ahora mismo pues es baladí. Lo que quiero destacar a continuación es los caracteres de los personajes. Por una parte, el carácter de Alphonse, del padre de Frankenstein. En la película tiene un carácter muy misógino, muy machista. Trata muy mal a su madre, Caroline. Además, trata también muy mal a su hijo, a Víctor, y parece que hay como una especie también de rivalidad entre el nuevo hijo de la familia, William, y Víctor. Al principio, sobre todo, hay así como una especie de rivalidad. Bueno, pues todo esto en la novela no se ve. En la página 29 de la presente edición se relata un poco el carácter amable del padre de Víctor. Dice: todos los que lo conocían lo respetaban por su integridad y su atención infatigable a los asuntos públicos. Dice un poquito más adelante, en la siguiente página: nadie pudo tener padres más tiernos que los míos. En la página 32 también se puede leer: no se nos hacía estudiar nunca a la fuerza y se nos incitaba siempre a proseguir nuestros estudios proponiéndosenos, de algún modo, un objetivo que nos estimulara. Así que esta imagen del padre malo, vil, que golpea en la cara y en las manos a su hijo, está totalmente desvirtuada. La madre de Víctor, Caroline, pues ocurre algo similar. No voy a leer todos los pasajes porque si no este vídeo sería interminable. Lo que quiero destacar aquí es que Víctor tuvo una infancia muy feliz. Y esto no... Parece que en la película lo que le motivó a jugar a ser Dios, a ser ese moderno Prometeo, como reza el subtítulo de la obra se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, pues ese afán por intentar ser Dios, parece en la película que fuera suscitado por sus traumas familiares, cuando realmente no fue así. Bueno, ahora vamos a hablar del carácter de Víctor, porque en la página 33... aquí está, habla de las influencias que tuvo al principio en lo relacionado con la ciencia. Dice que está fascinado por Cornelio Agripa, por Paracelso, por Alberto Magno, algo que su padre bromeaba y dice: Cornelio Agripa, no pierdas el tiempo con esto, mi querido Víctor, es una bazofia lamentable. Pero en ningún momento se ve ese ademán o ese carácter que golpea a su hijo o que sea duro con él. Bueno, Víctor tenía ya visiones de futuro muy propias a su edad, pues de ser un joven romántico, de soñar con algo más allá de la vida. Se siente atraído también por la filosofía natural, se siente atraído por la física, por la química, estudia latín. Al final es una persona que tampoco responde al carácter prepotente que ha intentado reflejar la película, con una cara de mala leche siempre, con un tono que, por cierto, yo pues tuve la desgracia de verla en castellano, así que no sé cómo será la voz en inglés. La vi en el cine, así que es lo que tocó. Pero bueno, la verdad es que la traducción estaba un poco... No me gustó mucho el doblaje. No me gustó demasiado la voz que le habían puesto a Víctor. Y es eso, es como que siempre parecía estar malhumorado, pues con ira, con rabia hacia todo el mundo, pues era muy prepotente, muy soberbio. Todo esto no se ve reflejado en la novela. Y luego, por otra parte, está William, el hermano pequeño, muy pequeño, de
Víctor, y digo muy pequeño porque cuando Víctor tenía alrededor de 16-17 años, que asistía ya a los estudios más superiores, William era tan solo un niño. Así que, lejos de casarse con Elizabeth como en la película, era simplemente un pequeño. Esto me lleva también a hablar de Elizabeth. Elizabeth Lavenza era hija de la hermana de Alphonse, del padre de Víctor. Es decir, era sobrina de Alphonse y por lo tanto prima de Víctor. En aquella época, pues era bastante común que se casaran entre primos y la madre quería que se casara con Víctor, que Elizabeth fuera esposa de Víctor. Continúo un poco más adelante, en el capítulo 2, muere la madre de Víctor por una enfermedad, no por el parto, como ocurre en la película. Y bueno, pues aquí le vuelve a decir a su hijo que quiere que estén juntos, que comparta la vida con Elizabeth. Se lee una bella frase del luto que sigue Víctor, que dice así: estas reflexiones son propias de los primeros días, pero la verdadera amargura del dolor comienza más tarde, cuando el paso del tiempo nos hace ver la realidad de la desgracia. Pero ¿a quién no ha arrebatado un ser querido esa mano dura? ¿Y para qué describir un dolor que todos han sufrido y sufrirán? Llega al cabo un tiempo en que el luto tiene más de capricho que de necesidad, y la sonrisa no se destierra de los labios, aunque pueda parecer sacrílega. Víctor está conmovido por la muerte de su madre, como lo estaría cualquier hijo. Pero al final también hay una superación a ese luto. Continúa la novela hablando de las experiencias o de la etapa universitaria de Víctor. Y bueno, pues se convierte en discípulo de Waldman, un profesor suyo. Se sigue interesando por la filosofía natural, pero en especial por la química, y se siente muy atraído por la estructura del cuerpo humano. Aquí ya es cuando empieza a preguntarse, en la página 48, por cuál es la naturaleza del principio de la vida. Y dice un poquito más adelante: para examinar las causas de la vida, debemos recurrir en primer lugar a la muerte. Ahí es cuando Víctor empieza a sentirse atraído por crear algo, por crear vida a través de la muerte. En ningún momento, como en la película, está financiado por un magnate sifilítico que quiere también tener ese cuerpo como aparece en la película, que le ponga el cerebro ahí o que le dé vida. Eso no sé de dónde se la sacó Guillermo del Toro, es una licencia creativa que la verdad no comprendo, pero bueno. Continúo con la novela, el carácter también de Víctor, porque Víctor es consciente del horror de su obra, el horror y el error, ¿vale? Dice: mi trabajo, que aunque aborrecible de por sí, se había apoderado de mi imaginación de manera irresistible. Aquí está también reflejado este idealismo, el romanticismo en estado puro también de persigue un sueño aunque sea irracional. Se ve también un poco la influencia romántico alemana, de ese irracionalismo típico alemán, que tanto, por cierto, criticaba Ortega y Gasset en Heidegger y en Nietzsche. Pues se ve esa influencia del irracionalismo alemán. Continúo en el capítulo 4, que por cierto la figura, la silueta del monstruo, pues sí que más o menos es bastante similar al de la película. ¿Vale? Pues está ilustrado por John Coulthard, pero bueno, sí que lo describen muy similar. Pues bueno, cuando Víctor se da cuenta de que ha creado a ese ser abominable, dice: ¿cómo describir mis emociones ante este desenlace? ¿Cómo pintar al ser miserable al que había procurado dar forma con tanto esmero y dedicación? Esto en la página 55.
Víctor se asusta al ver su creación. Él sabía que lo estaba haciendo mal, él sabía que iba a ser horroroso, pero estaba tan cegado por esa meta que no se percató a qué iba a ocurrir en el momento de dar a luz, nunca mejor dicho, dar vida a ese ser aparentemente monstruoso. Y digo aparentemente porque también la personalidad de tanto de Víctor como del monstruo es muy ambivalente. Porque, por una parte, que esto es algo que, por cierto, no se refleja tampoco en la película y sí refleja la novela, por una parte se ve esa ambivalencia, esa lucha dicotómica entre hombre y monstruo, entre ser humano y monstruo, ¿vale? Por una parte, Víctor no es tan monstruoso como la película quiere creer, pero evidentemente al final ha creado un monstruo y no deja de ser él un propio monstruo, y el monstruo no es tan monstruoso como parece, sino que también tiene ese carácter humano, pero al final llegaba a cometer ciertos asesinatos que evidentemente lo hacen ser un monstruo. Así que está esa ambivalencia todo el rato en pugna de cuál es mi identidad. La lucha por encontrar esa identidad está muy reflejada en el libro, que yo no veo que esté reflejada en la película. En la película, Víctor retiene con cadenas al monstruo en una especie de sótano con agua y suciedad, podredumbre. Pues bueno, en la novela no retiene al monstruo en ningún momento. En la novela, pues Víctor se asusta de la bestia, huye, se duerme al final en su cama, tiene un sueño bastante peculiar, que está besando a Elizabeth y después abre los ojos y resulta que es el cadáver putrefacto de su madre, pero en ese momento se despierta y ve al monstruo mirándolo fijamente a su creador, a Víctor, a su padre. Como digo, Víctor se asusta, sale corriendo y, bueno, continúa la novela relatando esa huida, ciertas cartas que le escribe tanto Elizabeth como el padre a Víctor, porque está prácticamente desaparecido, no se comunica apenas y están muy preocupados por él. Es decir, Víctor no va pregonando por ahí que ha creado a un monstruo en ningún momento. De hecho, lo tiene bastante en secreto. Quiere, de hecho, que no le vinculen con él. En el capítulo 6 se lee una carta de Alphonse, del padre, a Víctor, relatándole que, dice así: William ha muerto. El dulce niño, cuya sonrisa era el encanto y alivio de mi corazón, tan delicado y tan alegre a la vez, lo han asesinado. Esto se lee en la página 71. Víctor es consciente de que ha sido el monstruo, aunque realmente no tenga pruebas. Acusan a Justine Moritz, que fue una adoptada por la familia Frankenstein y que tanto había cuidado y con mucho cariño a William. Así que, repito, William era un niño. No estaba casado con Elizabeth y muchísimo... Bueno, sí que es cierto que lo mató el monstruo, pero no como aparece en la película, ahí guerreando porque resulta que Víctor intentó disparar al monstruo y resulta que mató a Elizabeth en ese disparo porque Elizabeth se interpuso entre el monstruo, el romance este de bestia humana que le gusta tanto a Guillermo del Toro. Pero bueno, la cuestión es que William muere y, pues bueno, Víctor regresa a su hogar. Aquí se ve otra vez la influencia romántica de la magnitud y la presencia de la naturaleza en la persona. Hay una frase muy bonita que dice: patria mía, patria amada, solo un hijo tuyo comprenderá el placer que me produjo contemplar de nuevo tus ríos, tus montañas y sobre todo tu lago encantador. Pues bueno, volver a casa, volver a la patria. Voy a adelantar un poco porque realmente lo que continúa no es importante. En la página 105 sí que se lee un poema bastante bonito de Mary Shelley que dice: un ensueño nuestro sueña envenena, un vago pensamiento enturbia el día. Sentir, creer, pensar, la risa, el llanto, sumirnos en congoja preferida, u olvidarnos de penas y pesares. Todo es uno, tristeza o alegría. Bien pronto puede faltar, y no hay mañana como el ayer del hombre. Solamente lo fugitivo permanece y dura.
Víctor está consternado ante la evidencia para él solo de que es el monstruo el que lo ha matado. Acusan, como digo, a Justine y la juzgan a muerte. Y además su hermano pequeño ha muerto. Víctor se retira a una cueva, se retira a los bosques y ahí descubre que está el monstruo esperándole. Aquí es la primera conversación del monstruo con Víctor. En la página 106 se lee que Víctor le dice: ¿Osas acercarte a mí, diablo? ¿No temes que caiga sobre tu cabeza miserable la venganza fiera de mi mano? Vete, insecto vil. Un poco más adelante le dice el demonio, le dice el monstruo: esperaba este recibimiento. Todos los hombres odian a los desgraciados. ¿Cómo me odiarán a mí, que soy el más desventurado de los seres vivos? Pero tú, mi criador, me detestas y me desprecias a mí, tu criatura, a la que estás atada por vínculos que solo podrán disolverse cuando desaparezcamos uno de los dos. El monstruo aquí se hace humano y ve que su propio creador, su propio padre, lo rechaza. Pero intenta negociar con él, intenta hablar con él, intenta decirle de un modo, lo voy a exponer bastante infantil: papá, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué te has ido a comprar tabaco y no has vuelto? Dice, por favor que se entienda esta broma. Dice un poco más adelante, sigue hablando el monstruo: tengo apego a la vida, aunque no sea más que un cúmulo de angustias, y la defenderé. Recuerda que me has hecho más poderoso que tú, soy más alto que tú, mis articulaciones son más flexibles. Ojo, pero no sucumbiré a la tentación de enfrentarme a ti. Esto es importante porque en ningún momento se ve un enfrentamiento físico, como sí que se ve un enfrentamiento físico en la película. Ahí que le rompe la nariz con el pulgar, que además el monstruo parece que tiene superpoderes, que es inmortal, que se estrella una dinamita y no se hace pedazos, que le pegan un montón de tiros y revive una y otra vez, que además tiene una fuerza sobrehumana. Bueno, esto también otra licencia excesivamente creativa de Guillermo del Toro. Así que el monstruo amenaza pero no ataca, y se ve este talante, esta perspectiva o este carácter vitalista. Tengo apego a la vida, aunque no sea más que un cúmulo de angustias. Muy nietzscheano también, por cierto, esto. Y dice también un poco más adelante: hazme feliz y volveré a ser virtuoso. ¿Acaso no estoy solo, miserablemente solo? Tú, mi criador, me aborreces. ¿Qué puedo esperar de tus semejantes que no me deben nada? Todos me detestan y me odian. Las montañas deshabitadas y los glaciares inhóspitos son mi refugio. Tienes en tu mano la posibilidad de compensarme a mí y librarlos a ellos de un mal que de otro modo harías tan grande que no solo arrebatarían los torbellinos de su rabia a tu familia, sino a millares más. Le sigue amenazando, pero en ningún momento le está atacando. Realmente el monstruo quiere minimizar los daños. Siente rabia, siente ira porque su propio creador le rechaza. Pero de momento no está atacándole. Así que bueno, aquí estaría la otra parte que se ve, en la película, que es el relato del monstruo. Que por cierto, ese relato del monstruo llega, en la película, ¿vale? Llega al barco, ve a Víctor, aún con vida, hablando con el capitán, con Robert Walton, y dice: bueno, pues ahora has contado tu versión, espérate que voy a contar la mía. Eso no fue así, ¿vale? En la novela es el monstruo el que le cuenta el relato a Víctor de lo que ha ocurrido. Bueno, pues la cabaña, lo que se aprecia en la cabaña, más o menos sí que es real. Dice el monstruo: cierto día, estando agobiado por el frío, encontré una hoguera que habían dejado unos vagabundos, y el calor que me hizo sentir me llenó de deleite. En mi alegría metí la mano entre las brasas ardientes, pero la saqué de nuevo enseguida con un grito de dolor. Qué extraño que una misma causa produzca efectos tan opuestos, pensé. Bueno, pues va descubriendo el fuego, va descubriendo el dolor, va descubriendo que lo bello también puede causar daño, y se mete en este pajar, y bueno, ve
a esta característica familia. Hay 3 libros en concreto que lee el monstruo y aprende a hablar con esto, aprende a leer, aprende a ser más inteligente. Los 3 libros que se expone en las novelas son Vidas paralelas, de Plutarco, que no aparece en la película, El paraíso perdido, de John Milton, que sí aparece en la película, y Las penas del joven Werther, de Goethe, que tampoco aparece en la película. Esto es importante, porque en estas 3 novelas se ve muy claramente la influencia de la autora, de Mary Shelley, y se ve también el carácter que va a adquirir el monstruo, ese carácter también romántico, propio del Werther de Goethe, propio también del Adán en El paraíso perdido. Bueno, pues las novelas que aparecen en la película son varias. Una de ellas sí que es El paraíso perdido, otra, la primera, es la Biblia. Bueno, no voy a entrar en eso, tampoco es tan importante. En la página 145, tengo aquí apuntado, él se da cuenta del carácter de Adán y del carácter del creador del paraíso perdido, de Dios. Dice, pero el estado de Adán era muy distinto del mío en todos los demás sentidos. Había salido de las manos de Dios como una criatura perfecta, feliz y próspera, protegido por la providencia especial de su creador, y le estaba permitido conversar con seres de naturaleza superior y aprender de ellos. Pero yo era un desgraciado, solo y desvalido. Consideré muchas veces que Satanás era un símbolo más adecuado a mí, de mi situación, pues a menudo, como él, al ver la felicidad de mis protectores, surgía dentro de mí la envidia amarga. Continúo, habla con el anciano, que sí que es ciego, ¿vale? Hasta ahí todo ok, pero no llegan unos lobos a matar al anciano, el monstruo le salva y entonces viene la familia y parece que haya matado el monstruo al anciano. No. La cuestión es que el anciano era un ciego, no ve al monstruo, así que habla con él. Se percata justamente el monstruo de que es ciego. Dice, ¿por qué no me ves? ¿Por qué no te asustas? Entonces eres ciego. Claro, la familia sí que le puede ver, así que cuando llega la familia, que por cierto solo está integrada del padre, madre e hija, cuando llega la familia, ve a este monstruo y le insultan, le ahuyentan. Entonces se va desconsolado diciendo, ¿por qué? ¿Por qué esta familia que habían sido sus protectores, porque el monstruo pues había ayudado también a la familia dándoles leña por las noches y demás, era como el espíritu del bosque. Pues él había sido un benefactor para ellos y dice, ¿cómo? O sea, el monstruo piensa, ¿cómo es posible que traten así a su benefactor? Continúa la novela y se va reflejando cada vez más ese desprecio de la humanidad por el monstruo y ese desasosiego, ese pesar que tiene el monstruo ante tal actuar humano. Pues bueno, en la página 158 se lee así. Apenas me había ocultado cuando apareció una niña que venía corriendo hacia el lugar donde yo estaba escondido, riéndose como si huyera, de alguien en un juego. Seguía su carrera por la orilla escarpada del río cuando de pronto perdió pie y cayó a la veloz corriente. Salí a prisa de mi escondrijo y con gran trabajo la salvé de la fuerza de la corriente y la llevé a la orilla. Intentó reanimarla y en ese momento aparece el padre. Al ver a semejante bestia con su pequeña, le dispara y huye. Sigue con la narración hacia Víctor, del monstruo hacia Víctor, y le narra cómo conoció a William, a su hermano pequeño, y cómo lo mató. La cuestión es que el monstruo creía que al ser un niño sería más inocente, estaría libre de prejuicios, pero cuando el niño ve al monstruo, le porfiere diversos insultos, le dice bicho feo, bestia, no sé, le dice diablo también, creo, le dice varias cosas, y el monstruo no sabe cómo actuar, dice, pero ¿por qué estás haciendo esto? Yo no te quiero atacar. Y el niño en ese momento dice que proviene de la familia Frankenstein.
Y entonces al monstruo dice, entonces eres mi enemigo, porque la familia Frankenstein es mi enemiga. Y entonces, por rabia, le estrangula. Él sabe que lo está haciendo mal. El monstruo sabe perfectamente y siente pesar mientras lo está haciendo. Es decir, es consciente de que está matando. Eso no lo hace menos humano, evidentemente. Lo hace monstruo, justamente. Pero lo mata por rabia, ¿vale? No lo estoy justificando, ojo. Dice... bueno, se lo cuenta, que lo mató debido a un golpe de ira, y en la página 160 le pide que le cree una compañera. Le dice así: no nos despediremos hasta que hayas prometido hacer lo que te solicito. Estoy solo y soy un desgraciado. Ningún hombre quiere tener tratos conmigo. Sin embargo, una mujer tan deforme y horrible como yo no se negaría. Mi compañera tendrá que ser de mi misma especie, con mis mismos defectos. Has de crear ese ser. Bueno, intenta razonarlo a través de ciertos argumentos también. Es decir, que aquí también se ve que el monstruo tiene una especie de raciocinio para argumentar su postura. Y bueno, la verdad es que al principio Víctor acepta este encargo. En la página 191... Bueno, Víctor, he de decir que acepta el encargo, pero cuando se está dando cuenta de lo que está haciendo, dice que no va a continuar con esto, evidentemente. Ya ha creado un monstruo, no va a crear a otro. Se vuelve a dar una conversación entre el monstruo y Víctor. Y dice así, el monstruo: has destruido la obra que comenzaste. ¿Qué te propones? ¿Osas quebrantar tu promesa? He soportado trabajos y penalidades. Salí de Suiza contigo, recorrí las orillas del Rin, sus islas cubiertas de sauces y las cumbres de sus colinas. He vivido muchos meses en los páramos de Inglaterra y en los baldíos, de Escocia. He soportado fatigas, frío y hambre incalculables. ¿Osas destruir mis esperanzas? Y le dice Víctor: vete, sí, quebranto mi promesa. Jamás crearé a otro semejante a ti, igual en deformidad y maldad. Pues bueno, aquí hay una suerte de persecución entre el monstruo y Víctor. El monstruo le amenaza a Víctor con que estaría en la noche de su boda, que llegaría a matarlo, que estaría siempre pendiente de él y no sabría cuándo. Continuamos, página 248. Entonces, en este momento, Víctor ya ha muerto. El capitán narra, sigue escribiendo unas cartas. Esta en concreto, del 12 de septiembre. Pues está escribiendo unas cartas, el Víctor ha muerto, y entonces aparece el monstruo. Aparece el monstruo en el barco. No antes, como en la película, de que Víctor muriera y le perdona y está ese final feliz de tranquilo, creador, y él también, Víctor, dice: ay, ¿qué he hecho, pobre criatura? Lo siento, le llega a decir. No se ve eso, ¿vale? No se ve. Pues bueno, mata a Víctor, el monstruo le mata, y le dice: esta también es víctima mía, exclamó. Su asesinato es la culminación de mis crímenes. Mi vida miserable toca a su fin. Oh Frankenstein, generoso y entregado, ¿de qué me sirve ahora pedirte perdón, a mí, que he destruido irremisiblemente todo lo que amabas? Ay, este frío no me puede responder. El capitán, Robert Walton, le dice: tu arrepentimiento ya es superfluo. Si hubieras atendido a la voz de la conciencia, si hubieras obedecido el aguijón de los remordimientos antes de llevar hasta este extremo tu venganza diabólica, Frankenstein viviría aún. Y le repite él: ¿y acaso sueñas? ¿Crees acaso que yo era insensible a los sufrimientos y al dolor? Él no sufrió más al consumarse los hechos. Oh, no sufrió ni la 10.000ª parte de la angustia que pasé yo durante su ejecución en todos sus detalles morosos. A mí me impulsaba su egoísmo atroz, al tiempo que los remordimientos me envenenaban el corazón. El monstruo está consternado ante todo lo que ha hecho porque sabe que es producto de su maldad. Sabe que no es tan humano
como él creía ser y que es monstruoso como él sabe que es. De aquí esta ambivalencia. Y lo mismo con Víctor. Con Víctor sabe que no es tan humano como se piensa ser y es más monstruoso de lo que parece. Finalmente, en la página 251, está hablando con el monstruo, con Robert Walton, y le dice: abandonaré tu barco en la balsa de hielo que me trajo hasta aquí y buscaré el extremo austral del globo. Construiré mi pira funeraria y reduciré a cenizas este cuerpo desdichado, para que sus restos no le enseñen nada a ningún miserable, curioso y maldito, dispuesto a crear otro como he sido yo. Moriré. La novela acaba del siguiente modo. Dicho esto, saltó por la ventana del camarote a la balsa de hielo que estaba cerca del barco. Las olas se lo llevaron enseguida y se perdió en la oscuridad y la distancia. No termina con una lágrima en el ojo, habiéndose despedido de su padre y creador en una tan emotiva despedida, con un lo siento y no te preocupes, y llorando ante esa puesta bonita de sol, y con una fuerza sobrehumana de Superman como empujando el barco. Así que, bueno, hasta aquí mi crítica. Espero que la hayáis disfrutado. Repito, la crítica que he hecho, como habéis visto, se refiere más a cómo está planteada esa adaptación y no a cómo está la película. La película al final, si no se llamara Frankenstein, pues sería una película entretenida. Pero yo creo que al final el autor ha hecho lo que a mí me gusta mucho denominar apropiacionismo inadecuado. Es decir, se ha basado de una idea maravillosa, magnífica, magnánima y todos los superlativos que pudiera poner a la autora Mary Shelley. Se ha apropiado de esa idea, ha querido hacer, nunca mejor dicho, un Frankenstein de ideas y ha hecho esta, a mi opinión, vulgar película. No sé si para pretender llegar a los Oscar, no sé si para llegar a un público más abierto, porque la película al final pues no es de terror, no tiene ningún susto, es una película no para todos los públicos evidentemente, porque pues hay ciertas escenas que yo no le pondría a mi hijo de 2 años, pero sí que es cierto que es una película más o menos para un público de adolescente para arriba. Claro, a mi juicio, Guillermo del Toro no ha sabido en ningún momento capturar la esencia del carácter ni de Víctor, ni de toda la familia Frankenstein, ni tan siquiera del monstruo. Así que, bueno, pues si queréis debatir esta pequeña crítica, con mucho respeto, lo podéis hacer en la caja de comentarios y también en mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver el vídeo.